dicho que si tiene un estado de oxidación, no es necesario que aclaremos el número en números romanos. Porque yo puse el óxido de bario, puse la última sin el número en romano y me dio como que era error. Por eso te consulto si es necesario sí o sí aclararlo, aunque tenga un estado de oxidación. Claro, está bien. A ver, depende. O sea, como corrección está correcto que se ponga de las dos maneras. Lo que pasa es que yo no podía poner las dos opciones correctas, digamos. Tipo, o no podía, o no sé cómo se ponía bien. Entonces Claro. fui a lo seguro y puse los. Pero está correcto de las dos maneras, o sea, quédate tranquilo. Ah, O sea, si buenísimo, hizo todo lo buenísimo. demás bien, te sacaste un 10. Pero Bárbaro, eso, bárbaro. felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta relacionada a eso? ¿O alguna de la nomenclatura? Si no, nos vamos directamente a lo divertido, digamos. En el hidróxido de oro, ¿puede El, ser errores? el hidróxido de yodo, De oro. de oro. Sí. ¿Qué pasó con este? Que ahí debería ser hidróxido de oro 3, pero no está la opción. No, porque yo le pedí con la nomenclatura tradicional. Por eso, entre paréntesis dice tradicional acá. Entonces, por eso tendría que haber puesto hidróxido áurico. Porque el oro tiene valencias, si me acuerdo, 1 y 3. Ajá. De memoria estoy diciendo eso. Entonces, tenían que tomarlo con nomenclatura tradicional. Era como para practicar un poco todas las nomenclaturas y que nos quedamos solamente para esto. Digamos. Ah, Efectivamente lo tengo. ¿Sí? O sea, no está mal que pongas. De hecho, sí está mal que pongas óxido de oro, porque encima acá la opción era óxido de oro 3. Estamos hablando de un hidróxido, ¿sí? Tenés 1H en vez de una O. Si hubiera la O sola, óxido de oro era correcto. Pero acá tenés óxido de oro, no hidróxido de oro 3. ¿Estamos? claro. ¿Sí? Cuidado con eso. Porque la partecita óxido está en la palabra hidróxido, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Es normal que pasa. ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿Alguien tuvo problemas con la reglita para los ácidos, para los oxoácidos? ¿Alguien tuvo problemas con eso? Sí, no. Si no, pasamos al de, creo que reactivo limitante. Sí, reactivo limitante. Con el que puede ser que tenga. ¿A qué te referís con que no sabes identificarlos? Claro, claro. O sea, los oxoácidos son los que tienen hidrógeno, oxígeno y uno menos. A ver si encuentro uno. Estaba el fosfórico. Acá está el sulfúrico, por ejemplo. Hidrógeno, oxígeno y un no metal. Eso conformamos. Entonces acá tenés un oxoácido. Sí, a ver, son cuestiones que tenés que saber bien. Tenés que saber que un oxoácido es un hidrógeno, oxígeno y no metal, que los hidruros metálicos, el hidrógeno tabula con valencia -1, los metales con valencia positiva, y bueno, con la asociación positiva, etc. ¿Sí? Esas cosas las tenés que saber porque te las pueden tomar, digamos. Ah, ok, está bien, está bien. En la teoría de ellos de nomenclatura lo tienen bastante bien explicado. Si no, hay un video en el canal de YouTube de una de las primeras clases que hicieron que también se explica. Así que nada, ahí está en todos lados. Buenísimo. Entonces vamos al ejercicio 2, que es el divertido. La otra vez, Josu, cuando hicimos el otro simulacro de examen, si se acuerdan, yo les dije que pudo haber sido un poquito más complejo y efectivamente lo hice más complejo. Esto lo hice yo, quiero que lo sepan. No entero, pero hay cositas que sí hice yo. A ver, lo que vamos a hacer es, para todo el mundo, resolver estos ejercicios, ¿sí?
Y después de a poquito vamos viendo. ¿Sí? Bueno. Dice el enunciado, se hacen reaccionar 10 mililitros de una solución 4 molar de ácido sulfúrico con 3,01 por 10 a la 22 moléculas de hidróxido de sodio, produciendo la sal correspondiente y agua. ¿Sí? Entonces, comencemos con los cálculos. Primero, la primera pregunta es escribir la ecuación balanceada. Estamos hablando de una reacción entre una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, ¿sí? Y un ácido fuerte, que es el ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer entonces es poner esos dos reactivos, bueno, como reactivos. Yo lo tengo un llama acá para mostrarse. Entonces, hacemos el fondito. Metemos un cuadradito de texto. Y entramos. Entonces, H2SO4 con estas dos en mayúscula. ¿Sí? Y esto también. ¿Sí? H2SO4, esta fórmula la saben de nomenclatura. ¿Sí? Más hidróxido de sodio, NaOH. Estos son entonces mis reactivos. ¿Sí? Mis productos dice que se produce la sal correspondiente. Estamos hablando de una reacción en la que se reaccionan un ácido y una base. Es completa porque son un ácido fuerte y una base fuerte. Y suponemos que las dos desprotonaciones del ácido sulfúrico se dan. ¿Sí? Recuerden que las desprotonaciones se hacen de a una. ¿Sí? En este caso el sulfúrico, la primera desprotonación es la más fuerte, la segunda es un cachito débil, pero para nosotros no nos importa, digamos. O sea, que nos compliquen más adelante. Entonces, como producto tenemos entonces al sulfato de sodio. ¿Sí? Más el otro producto correspondiente, que es hidroxilo más protón, me da agua. ¿Sí? ¿Sí? Esto es como tranqui, esta es la parte más tranquila del ejercicio. ¿Sí? Lo que tienen que hacer acá es balancear. Acá hay 40 millones de maneras de balancear esta reacción. ¿Sí? Puede ser que, perdón, puede ser que sí. en la sal no te falte el 2 del oxoanión Soy del sulfato. bien, buenísimo. Muy bien. Es bueno. Perfecto, me encanta. Entonces ya tenemos los reactivos y los productos. Entonces lo único que tenemos que hacer es agarrar y hacer el balanceo de la reacción. Tenemos entonces, por ejemplo, yo lo que hago es balancear metales, ¿sí? Después balancear, en este caso de tener un oxoácido, ¿sí? Balancear el sulfato, ¿sí? El ion, o sea, el ion molecular, ¿sí? Del oxoácido, que es este, ¿sí? Y después balancear lo demás. ¿Sí? Otra cosa es balancear el metales, no metálicos, después el oxígeno o el hidrógeno, y los demás se balancean solo. Hay 40 millones de maneras. Lo importante es que lo balanceen bien, digamos. ¿Sí? La manera que a ustedes les parezca correcta para resolverlo es la correcta. En este sentido es como muy amplio, digamos. ¿Sí? Tienen que poner el numerito para que dé igual de un lado que del otro. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo acá balanceo primero el metal. ¿Sí? El sodio. Acá hay dos sodios de productos, hay un sodio reactivo. Por tanto, pongo un 2. Después miro el ion compuesto, sulfato. Hay un solo sulfato, por lo tanto, en reactivos también hay un solo sulfato. ¿Sí? Este de acá y este de acá. ¿Sí? Entonces, balanceado, me olvido. Después puedo querer balancear tanto el hidrógeno como el oxígeno, me da igual. Pero como el hidrógeno, ¿sí? Está en menor cantidad de moléculas, pues me quedo con el hidrógeno. ¿Sí? Tengo dos del hidróxido de sodio, ¿sí? Las dos moléculas de hidróxido de sodio que reaccionan, que yo saqué antes, más los dos protones del ácido sulfúrico, son 4. Por lo tanto, tengo que poner un 2 acá. ¿Sí? Un 2 en el agua. Pero igual a la cantidad de hidrógenos. 2 por 2, 4, contra 4 de los reactivos. ¿Sí? Miramos el oxígeno para verificar. ¿Sí? Tenemos 4 oxígenos acá, 4 oxígenos acá, 2 oxígenos acá y 2 oxígenos acá. Por lo tanto, hay 6 de los dos lados, balanceado. ¿Sí? Entonces, miramos en las respuestas, ¿sí? Buscamos la fórmula correcta. Y lo balanceamos. ¿Sí? No quiero tocar nada, por eso.
puede romperse todo, así que tengo miedo, no, no va a tocar nada. No conozco mucho el coso de Google, así que ustedes saben. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es el balance de masa. En este caso lo hacemos, ¿sí? De una, porque vamos a trabajar con reactivo limitante. ¿Y por qué sabemos que vamos a trabajar con reactivo limitante? Porque en el enunciado me dicen que tengo, ¿sí? Tanto una cantidad, ¿sí? De uno de los reactivos como una cantidad, ¿sí? Del otro de los reactivos, ¿sí? O sea, me dan la cantidad de todos los reactivos que necesito para producir los productos que tengan que producir por la reacción, estequiométricamente hablando. Entonces tengo que saber quién se termina primero, ¿sí? Para saber, por ejemplo, quién es el reactivo limitante, cuántos moles de sal se obtendrán. Si yo no sé quién es el reactivo que se termina primero, no sé la cantidad, ¿sí? No sé la cantidad de producto, el que sea, que voy a obtener. ¿Se entiende? Entonces, lo primero, ¿sí? Sería hacer el balance de masas. ¿Estamos? ¿Alguien me dice la masa del ácido sulfúrico? 98. ¿98? Sí. ¿Sí? Como hay una molécula de ácido sulfúrico, vamos a hacer todo el trabajo atrás. Como hay una molécula de ácido sulfúrico, lo multiplicamos por 1. ¿Sí? Esto, gramos sobre, la demostración es gramos sobre mol, lo multiplicamos por 1 mol. ¿Sí? Que es la cantidad de ácido sulfúrico que estequiométricamente reacciona. Mol y mol se van y quedan gramos, ¿sí? Que es la cantidad de masa que reacciona, ¿sí? Estequiométricamente hablando. Yo no puedo poner las unidades porque, tipo, no me entraría todo. Bien. Entonces, ahora también, ¿cuánto pesa el hidróxido de sodio? 80, creo. Sí. ¿Una molécula de hidróxido de sodio? No, las dos. Claro, las dos. Una pesa Claro. 40 y la otra También. Claro. ¿Sí? Por 2, ¿sí? 40 por 2. De vuelta con la demostración de... esto es gramos sobre mol y tenemos... ¿sí? Ustedes se enojan si lo hacen para comenzar. Pueden ir cancelando las unidades. Pero la idea es que se note, ustedes entienden de dónde sale la cuestión de dónde sale la cantidad de masa de activos y dónde sale la cantidad de masa de productos. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el sulfato de sodio? 142. ¿Sí? 142 gramos. ¿Sí? Que esto lo multiplicamos por 1. ¿Sí? Con las mismas unidades que vimos al lado. Vamos a dejarlo así, no se nos pasa. ¿Sí? ¿Y el agua cuánto pesa? Los 2 moles, 36. Y 1, 18. ¿Sí? Por 2. ¿Sí? Entonces abajo ponemos la cantidad de masa total que tenemos en cada uno, que es 98, más los 80, ¿qué me da? 142, más 36. Si hacen la suma, se van a dar cuenta que van a ser masas se cumple, ¿no? Estos son gramos. ¿Sí? Además, estos datos los van a necesitar, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, el cálculo de reactivo limitante. Así que mejor tenerlos de una, ¿sí? Así zafan, digamos, después de decir, no, ¿por qué no se parecen masas? ¿Qué pasa? Entonces, no, importante eso. Bien, hacemos acá porque yo soy loco de las unidades. Bien, la primera pregunta es ¿quién será el reactivo limitante? Ácido sulfúrico y el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien sabe? Van a rendir, así que tienen que decírmelo. A ver, ¿alguien se anima? Yo le sigo. Primero hay que sacar cuántos moles hay de ácido sulfúrico. Bien. Supongamos que tenemos un recipiente. Eso es un cosito acá. ¿Sí? Lo dejamos en un recipiente así, que es donde hacemos que ocurra la reacción. Acá agregamos una cantidad de ácido sulfúrico,
y una cantidad de hidróxido de sodio. Lo que hizo su compañera es decir, sí, yo tengo una solución, creo que era 4 molar. Sí, 4 molar de ácido sulfúrico. 4 molar, 10 mililitros. ¿Sí? Y de acá agregamos una cantidad de moléculas de hidróxido de sodio. ¿Sí? Esto es de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces lo que dice su componente es, hey, ¿qué cantidad en masa, ¿sí?, de ácido sulfúrico agregué que está implícito en esta concentración y este volumen que agregué? Digamos, de acá. ¿Sí? Entonces, si venimos acá, ¿cómo harías eso? Pongo 4 moles de ácido sulfúrico ahí en mililitros. Bien, 4 mol, 2, o 4. ¿Y cómo era? Ahí en 1000 mililitros. Bien. ¿Dónde está la de 3? ¿Sí? ¿Abajo? X, ahí en 10 mililitros. 10. Entonces, ¿cuánto? Bien. ¿A cuánto puede estar? Que ahí me dio 0,04 moles. 0,04 mol. Si yo pongo dos comillas así, es porque estoy dando el mismo compuesto de arriba para acortar tiempo. Bien. Ahí tenemos entonces la cantidad de moles que hay en 10 mililitros de solución. Perfecto. Después, Y ahora eso hay que pasarlo a gramos. ok, ¿cómo hago? Y acá tengo que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. ¿Sí? ¿Cómo? Son 98 gramos de... Ok. Los 0,04 moles entonces. X. ¿Acá cuánto les dio? 3,92 me dio. Bien. 3,92 gramos de ácido sulfúrico. Oh, Dios. Ahí. De ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la cantidad en gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Sí? Que entró en el recipiente. Ahora tengo que ir a la cantidad de hidróxido de sodio. ¿Quién me dice cómo hizo para el hidróxido de sodio? Sin miedo. Ah, yo el hidróxido de sodio no lo pasé a gramos. Yo lo había hecho sin pasarlo a gramos. Bueno, ¿qué hiciste primero? Y puse 98 gramos de ácido sulfúrico, me da 1,2 por 10 a la 24 moléculas del hidróxido. Para 1,2. Espera, ¿cuál fue tu razonamiento? Sí, ahora que me doy cuenta hubiera sido más fácil pasarlo a gramos también. No hay. Sí, de hecho, siempre es necesario pasarlo a gramos. Porque la única forma, ¿sí?, la única forma de verificar el principio de conservación de las masas, ¿sí?, es con la masa. Ah, claro. Porque vos fíjate que acá tenés, bueno, acá se da que tenés la misma cantidad de moles en reactivos y productos. Pero hay reacciones en las que no hay la misma cantidad de moles de sustancias en reactivos y productos, ¿sí?, pero las masas en reactivos y productos se cumple que sean iguales. Ah, claro. ¿Me explico? Entonces, el principio de conservación de las masas siempre se saca con masas. ¿Sí? Eso no es digamos. Y más si te complicaste para hacerlo con moléculas. Tipo, ¿por qué? Números tan grandes. O sea, en ese sentido, a veces es mejor simplificar, digamos. ¿Sí?
Sí. Bien. Pero igual, vamos con eso, digo. O sea, lo que vos hiciste fue pasar a número de moléculas de ácido sulfúrico, Sí, ahora lo más o menos. ya fue. ¿Eh? Va a pasar a gramos. Ok, bien. Entonces vamos a nosotros entonces, mientras tanto. Yo lo que hice fue pasarlo de moléculas a moles. No sé si está bien. Bien, Trabajé con eso. bien. O ¿Cómo sea, hiciste? si en un mol hay 6,022 por 10 a la 23, X 3,01 por 10,22. Por 10 a la 22. Ok. NaOH. Tenemos, entonces, ¿cuánto era el número de valor? 6,022 por 10 a la 23. Tengo que poner alá porque no tengo el extraso. Sí. Sepan, perdona, es triste, pero bueno. Bien, entonces, la cantidad de gozo de hidróxido de sodio que decía en el enunciado de los 3,01 por la 22. Qué triste. Listo. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 0,05. 0,05. ¿Sí? 0,5 mol. ¿Cómo seguiste? Y ahí me fijé que eso era el reactivo limitante porque reaccionan 2 a 1. O sea, y después agarré y me hice la reacción. Si para 2 moles necesito, sale 1, para 0,05, ¿cuántos van a salir? Ah, bien. Bien. Vos lo hiciste relacionando la cantidad de moles. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tenés la misma cantidad de moles, tanto en reactivos como productos. Una onda así. Más o menos. Ok. Bien. Déjame entonces llegar al concepto, ¿sí? Y después vemos si verificamos tu caso. Acá tenemos que sacar entonces, por último, gramos. ¿Sí? Tenemos que sacar gramos de hidróxido de sodio para reaccionar. Así que hacemos el calculito rápido, digamos. Tenemos entonces que un mol, noche, sí, y dos. Ahí, los 0,05 moles. Oh, Perdón, mala mía. ok. Ulises, Sí, viste que vos estás trabajando con los reactivos. sí. Se puede trabajar con un reactivo y trabajar con el mismo, ponele, vos trabajás con el ácido sulfúrico y después lo relacionás con el Na2SO4, que no sé cómo es el nombre. Sí, el ácido sulfúrico. ¿Eh? El ácido sulfúrico es el Na2SO4. Perdón, el sulfato de sodio. Vale. Ajá, ese. Y después al hidróxido de sodio lo relacionás con el mismo. Exacto. Bien. ¿Puede ser Así es también? como sacas reactivo limitante. El que te da menor cantidad de sulfato de sodio es el que te da la... Y usted, Sería reactivo limitante. Sería que se ajá, terminaría primero. eso están Vos por lo hacer podés ahora. reaccionar con moles en este caso, porque tenés la misma cantidad de moles de reactivos y productos. Pero
Pero, ¿ustedes lo están haciendo ahora reaccionando así o están reaccionando con los reactivos nomás? ¿Están calculando con los reactivos No. nomás? Lo que estoy haciendo, sí, es sacar primero la cantidad de gramos de reactivos que yo agregué para que ocurra la reacción. Ah, ¿Se entiende? claro, y ahí hace la cuenta. Exacto. ¿Por qué estoy sacando la cantidad de gramos? ¿Sí? Porque la única unidad, ¿sí?, que demuestra, digo, que termina con, demostrando el principio de conservación de las masas, ¿sí?, es masa, porque es el principio de conservación de las masas. ¿Sí? Entonces, la única masa que tenemos acá es gramos, y por eso lo demostramos de esa manera. Ah, ¿Sí? bien, gracias. Ulises, tengo una duda. Dime. Ahí cuando vos pusiste un mol de hidróxido de sodio actúa con 6 por 2 a la 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio. ¿No sería 2 moles de hidróxido de sodio por la ecuación estequiométrica que vos habías hecho arriba? No, porque estoy sacando la cantidad de moles que yo agregué al vasito. Vamos de vuelta. Te voy a mostrar algo. Voy a copiar esto un poquito acá. ¿Sí? Y me voy acá y me voy a este. ¿Sí? Al vasito, ¿sí?, Ajá. además de los 10 mililitros de la solución 4 molar de ácido sulfúrico, Uh-huh. ¿sí?, le agregué esta cantidad de moléculas de hidróxido de sodio. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es de ácido sulfúrico, efectivamente. ¿Se entendió? Estos dos entran, ¿sí?, a mi vasito. Reaccionan entre sí y me producen sulfato de sodio y agua. ¿Sí? Una reacción ácida-base. Bien. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé cuántos gramos, sin hacer ningún cálculo, digamos, tengo en estos 3,01 por 10 a la 22 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Sí? Bien. Y tampoco sé la cantidad de gramos que tengo en los 10 mililitros de 4 molar, o sea, de solución 4 molar, ¿sí?, de ácido sulfúrico. Uh-huh. Es por eso que primero tengo que sacar la cantidad en gramos que estoy agregando, ¿sí?, que estoy agregando a mi vasito, ¿sí?, para después verificar con el principio de conservación de las masas en términos estequiométricos, que está acá, ¿sí?, y después ver quién se termina primero. Después de terminar con nosotros de ver quién se termina primero, ¿sí?, quién es el reactivo limitante, veo quién es el reactivo exceso y ahí puedo saber, por ejemplo, cuánto sobra de reactivo exceso. Porque no es, o sea, el análisis no es estequiométrico, ¿sí?, para ver cuánto de reactivo y producto obtengo estequiométricamente hablando. Dicho de otra manera, yo sé que siempre que por cada mol de ácido sulfúrico, sí, obtengo un mol de sulfato de sodio, y por cada 2 moles de hidróxido de sodio, obtengo un mol de sulfato de sodio. Eso lo sé siempre, porque me lo dice la estequiometría, la reacción. ¿Estamos? Pero yo no sé cuánto voy a obtener, ¿sí?, si no hago el análisis de reactivo limitante, ¿sí?, yo no sé cuánto voy a obtener de sulfato de sodio con las cantidades de reactivo que yo agregué. ¿Estamos? Es por eso que hacemos esto, digamos. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Buenísimo. Tenemos que los 392 gramos, ¿sí?, llegamos, de ácido sulfúrico reaccionan, ¿sí?, ¿con cuánto? A la vuelta, porque esto lo subí de acá. ¿Sí? Sabemos de la estequiometría, ¿sí?, de acá, del balance de masa, que tengo 98 gramos de ácido sulfúrico, 142 de sulfato de sodio y 80 gramos de hidróxido de sodio. Es decir, que por cada 98 gramos de ácido sulfúrico obtengo 142 gramos de sulfato de sodio. Eso entra a mi regla de tres. Entonces, hacemos la tablita. O sea, lo cambiamos. 98 gramos de H2, 3, reacciona y me da 142 gramos de NaSO.
Los 3,92, ¿alguien hizo el cálculo? Creo que 3,2 da. ¿Seguro? Me dio 5,68 gramos. 5,68. Puedes haberte equivocado en algún número de la calculadora. Acuérdate que se multiplica cruzado, ¿sí? Y se divide derecho. No, a ver, para me fijo de vuelta. Bien. Del otro lado, ¿sí? Tenemos otra cosa. Tenemos 2 gramos, ¿sí? De hidróxido de sodio. Ah, no, yo lo saqué con los moles del hidróxido, por eso me dio otra cosa. ¿Con los moles de hidróxido? Sí. No lo Puede saqué. ser. Sí, Al puede ser. Una vez tenés que, o sea, podrías sacarlo, pero ¿lo sacaste con moles de hidróxido? O sea, ¿hiciste la estequiometría con moles de hidróxido? Claro, o sea, no saqué el reactivo limitante con la sal, sino con el hidróxido. Ajá. Bueno, eso es un tema. Hay otra forma, ¿sí? Hay otra estrategia para sacar reactivo limitante, le vi muy poquito, pero existe, que es analizando reactivos entre sí. O sea, ¿cuánto necesito de ácido sulfúrico? ¿Sí? Para que, o sea, perdón, ¿cuánto necesito de ácido sulfúrico para que la cantidad que yo agrego de hidróxido de sodio, ¿sí? Reaccione completamente? ¿Sí? Ahí son 2 reglas de 3, pero con reactivos solamente. Se puede hacer, pero es más complejo, es más difícil de entender. O sea, es más fácil verlo con la cantidad de productos que yo tengo que hacer el razonamiento ese. Mira, existe, se puede, si te gusta, está perfecto. Pero es más complejo. Entonces, vamos con el hidróxido de sodio, que son 80 gramos de NaOH, que me dan los 142 gramos de sulfatos. Una hermosura. Bien, entonces sí. ¿Me mejoró? ¿No? Ok. Entonces tenemos ahora la cantidad que necesitamos saber de hidróxido de carbono, ¿no? ¿Alguien tiene calculador? 3,55 puede ser. Eso es, 3,55 gramos de sulfato de sodio. ¿Estamos? ¿Qué me dice qué conclusión saca de acá? Que el hidróxido es el limitante. Bien. A partir de los datos que decimos, sabemos que el hidróxido. ¿Sí? Le decimos limitante entonces. ¿Sí? Y a este le decimos reactivo exceso. ¿Sí? Entonces ya sabemos quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo exceso. De vuelta. Cuando tenemos misma cantidad de moles, ¿sí? Cuando tenemos misma cantidad de moles de reactivos con masas parecidas, porque tienen que ser con masas parecidas, en este caso son relativamente parecidas, ¿sí? Y misma cantidad de moles en productos, lo pueden hacer, ¿sí? Pueden llegar a un número parecido, o pueden llegar a sacar reactivo limitante con moles directamente. Pero puede fallar, digamos. O sea, de hecho, falla el 90% de las veces. Es por eso que es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cantidad de moles que yo agrego, ¿sí? De una sustancia u otra, ¿sí? No cumplen el principio de conservación de las masas. Porque pueden haber diferentes cantidades de moles en reactivos con el producto. ¿Sí? Por eso siempre es importante, ¿sí? Tener en cuenta las masas. ¿Sí? Si vos lo haces con masas, no le errás, digamos. Si por ahí estás un poco más canchero, barra canchera, ¿sí? Para hacerlo directamente con moles, porque sabés que la masa molar de ambas sustancias es bastante parecida y tiene la misma cantidad de moles en reactivos y productos, pues bueno, si tenés ganas de renegar, sos libre. Pero vas a checar un resultado igual a este. ¿Sí? Entonces, ahí está.
Entonces, el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuántos moles de sal se obtendrán? Y acá todo sale de todos los cálculos que hicimos, digamos. ¿Sí? Estos dos ejercicios salen de los cálculos que ya hicimos. ¿Sí? Tenemos que hacer como mucho 2 reglas de 3 más. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, acá ya sacamos la cantidad de sulfato de sodio que se obtiene. ¿Cuánto se obtiene el sulfato de sodio en gramos? Entonces, de mi reacción. ¿Alguien sabe? En gramos, ¿eh? Sin sacar los moles. De sal, 142 gramos. No. Ya sabiendo quién es el reactivo limitante y es eso. O sea, con la cantidad de reactivos que yo agregué a mi vasito. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Con la cantidad de reactivos que yo agregué a mi vasito. ¿Cuánto obtengo de sulfato de sodio? Vamos de cero. ¿Cuáles son las posibilidades, ¿sí?, de que obtenga? O sea, ¿cuáles son las dos posibilidades de que obtenga para obtener la cantidad de producto? Dicho de otra manera. Hay dos posibilidades. Sí, vamos a poder responder una. Podemos obtener 5,68 gramos de sulfato de sodio por el ácido sulfúrico, o podemos obtener 3,55 gramos de sulfato de sodio, ¿sí?, por la acción, o sea, por la cantidad de dióxido de sodio que yo agregué. Eso estequiométricamente hablando. Pero ahora, sabiendo quién es el reactivo limitante, ¿cuánto obtengo de sulfato de sodio en la realidad? 3,55 gramos. Exacto. 3,55 gramos. ¿Sí? Eso es así, ¿sí? Porque cuando yo obtenga los 3,55 gramos de sulfato de sodio, ¿sí?, no va a haber más hidróxido de sodio que reaccione. Todo el hidróxido de sodio que yo agregue, ¿sí?, va a reaccionar y va a terminar, ¿sí?, formando los productos. Sulfato de sodio y agua. Después voy a tener los productos y el ácido sulfúrico que me sobró, ¿sí?, que yo puedo calcularlo. ¿Por qué? Por estequiometría también. La cantidad de ácido sulfúrico que me sobra. En este caso no lo pide, pero pueden pedírselo, digamos. Tenganlo en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, me pide la cantidad de sal en moles, con masa molar tenemos que sacar la cantidad de moles que obtengo. ¿Sí? Es decir, 142 gramos de, yo creo que te tengo copiado, sí. ¿Sí? 142 gramos me dan un mol de sulfato de sodio y 3,55 55. Sí, el sulfato de sodio me da, ¿cuántos moles? 0,025. Exactamente. 0,025 mol en la SO2. ¿Estamos? ¡Voilà! Tenemos el primer ejercicio. Ahora, falta saber qué masa de agua se formó. ¿Cómo piensan ustedes que se resuelve esto? Viendo lo que tenemos acá, Manuel. ¿Cuál sería su estrategia para sacar la cantidad de agua que se formó, sabiendo toda la información que tenemos ahora, que sacamos hasta ahora? Lo mismo que hicimos lo anterior, pero con los gramos de agua. ¿Tenemos que hacer todo el procedimiento? Sacar quién es el reactivo limitante, o sea, la cantidad de gramos de ácido sulfúrico, la cantidad de gramos de hidróxido de sodio de 0, saber quién es limitante porque reaccionan con uno, o directamente podemos usar la masa del limitante y listo. Sí, yo hice eso. Ahí está, perfecto. Estamos entendiendo. ¿Sí? Si ya tienen datos, ¿sí?, propios, usen estos datos, digamos. Bien. Entonces ya que sabemos que
el óxido de sodio es el reactivo limitante, y como tenemos hecho ya el balance de masa, lo único que tenemos que hacer es poner los datos de la revista de 36 gramos de 80 gramos de OH. Me dan 36 gramos de H2O. ¿Sí? 2 gramos de hidróxido de sodio. Me dan X. ¿Cuánto me está? 0,9. 0,9 gramos de agua. Ahí tenemos el resultado de cantidad de agua que obtuve en mi reacción, con la cantidad de reactivos que yo agregué a mi vasito. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? No, y ahora calla para siempre. Nada. Pero, tipo, si alguien tiene alguna duda y tiene la gana de verlo después, le aviso. Bueno, en un recipiente se encuentra 1 litro de solución 6 molar de ácido hipocloroso con un 40% de impurezas. ¿Alguien tuvo dudas con este ejercicio? ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio? Es un ejercicio de átomos y moléculas. Bastante tranquilo, digamos. Por eso les pregunto. Duchas y duchas. ¿Quieren verlo? Lo vemos entonces. Los 6 moles directamente no se... No, ¿cómo se dice? No se cambian porque 1 litro son 1000 mililitros, o sea que queda igual, digamos. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bien. Sí, sí, sí. O sea, lo puedes hacer, digamos. Es decir, la RL3, lo demuestras a RL3 o con factor de conversión. Cualquiera de los dos son posibles. ¿Sí? Si lo hacemos con RL3 en 2 ratitos, ¿sí? Una solución 6 molar, o sea, 6 moles de cualquier cosa, ¿sí? Están en 1 litro o en 1000 mililitros. ¿Sí? Si yo quiero sacar la cantidad, ¿sí?, de moles que hay en 1000 mililitros, se cancela. ¿Sí? 6 por 1000 dividido 1000 me da 6, por lo tanto la cantidad es la misma. ¿Sí? Por eso, efectivamente, es igual. ¿Sí? Claro, Dicho de otra manera, diciendo prácticos, ¿sí? En mi botella con 1 litro de solución 6 molar de ácido hipocloroso, tengo 6 moles de ácido hipocloroso. Pero tengo 6 moles de ácido hipocloroso, porque después me dice que tiene un 40% de impurezas. ¿Sí? Cuando me dice que tiene un 40% de impurezas, ¿por qué? El ácido hipocloroso, ¿qué es? ¿Cómo está? Impuro ahora. Exacto, está impuro. ¿Eso significa qué? ¿Qué significa que está impuro? Que no reacciona todo. ¿Que no reacciona Que todo? reacciona solo el 60. O sea, que no reacciona Solo... todo el Sí. ácido. Ajá. O sea que... ¿Qué son impurezas para ustedes? O sea, ¿qué son impurezas para ustedes? Ustedes cuando, qué sé yo, no se me ocurre nada que digan, no, esto es impuro. Qué sé yo, son tiquismiquis con la yerba y quieren que sea yerba 100% natural. Y les traen una yerba cortadita bien chiquitita, procesada por cualquier millón de máquinas. Ustedes dicen que eso es impuro. ¿Por qué es impuro? Porque no es del todo yerba, porque tiene otras cosas, tipo conservantes, palos, cáncer, cosas así. Entonces, lo mismo pasa, ¿sí?, con las soluciones impuras. No es que reacciona un 60% del ácido hipocloroso, es porque la solución
tiene un 60% de ácido hipocloroso y un 40% de impurezas, ¿sí? O sea, lo que yo estoy calculando, ¿sí?, es la cantidad real de ácido hipocloroso que hay en mi solución, que no es 6 molar. ¿Estamos? O sea, yo puedo calcular la molaridad real, ¿sí?, de ácido hipocloroso puro que yo tengo en mi solución. En este caso no se hace. ¿Sí? Te da directamente con las impurezas, porque es una simplificación. ¿Sí? Entonces, o sea, porque en la realidad es muy difícil obtener compuestos puros del todo. ¿Sí? Entonces, por eso se les hace con una cantidad de impurezas, ¿sí? Pero que, por ejemplo, en caso de síntesis de drogas, ¿sí?, esas impurezas intervengan en la producción de esas drogas. ¿Estamos? Por decir. Entonces, nada, por eso. Tengan en cuenta, o sea, es un error conceptual decir que que reacciona el 60% del ácido hipocloroso, ¿sí? En realidad, lo correcto es decir, en la solución hay un 60% de ácido hipocloroso puro. Lo demás son cosas que no sé qué son, ¿sí? Son X cosas, tierra, puede ser, lo que sea. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí donde dice cantidad de átomos totales. Ah, está bien, ya leí. De la sustancia No, pura. porque no sabía la diferencia entre cantidad de átomos totales y cantidad de moléculas totales. Pero habla de la sustancia pura. Claro. Y la cantidad, cuando se refiere a la cantidad de átomos totales, ¿estamos sacando la cantidad de ácido hipocloroso o de qué? Claro, de solo el ácido. Pero, ¿el ácido como molécula o qué? Como átomo. ¿El ácido hipocloroso es un átomo? No. Ah, sí. El ácido hipocloroso, sí, está compuesto por 3 átomos, ¿sí? El oxígeno, el cloro y el hidrógeno. ¿Me explico? Entonces, cuando vos decís número de moléculas de ácido hipocloroso, pues sí, ahí tenés número de moléculas, es decir, toda la molécula formada. ¿Sí? Pero si yo te digo número de átomos, ¿sí?, de sustancia pura, ¿sí?, o cantidad de átomos de sustancia pura, ¿sí?, yo te estoy pidiendo que me saque la cantidad de átomos totales que hay en el 60% de la solución 6 molar, ya vamos a calcular, del 60% de la solución 6 molar, ¿sí?, de ácido hipocloroso. Es decir, a la cantidad de moles, ¿sí?, o la cantidad de moléculas que vos saques con el número de Avogadro, lo tenés que multiplicar por 3, que son los 3 átomos que conforman al ácido hipocloroso, que son oxígeno, cloro e hidrógeno. ¿Estamos? Sí, Por joya. eso mata a todo el mundo, te sorprende. A ver. Bien, sabemos que el ácido hipocloroso es el que reacciona. Vamos a meter un dato de una, así ya está. ¿Cómo tengo moles? Y probablemente me pidan cosas relacionadas a cualquier cosa. Siempre es bueno anotar un dato. ¿Sí? ¿Qué me piden? Ah, sí. Que por ejemplo es la masa molar. Yo siempre que me dan estos ejercicios, sí, siempre pongo la masa molar, así no revengo más adelante. Por si me pide, por ejemplo, la masa de ácido hipocloroso que hay en la cantidad pura o lo que sea. ¿Sí? Entonces, yo saqué la masa molar y fueron 52 gramos por mol. 52 gramos sobre mol. Y ahora sí sabemos todo lo que necesitamos, digamos. ¿Sí? Bueno, obviamente, el número de Avogadro, ¿sí?, que es 6.02 por 10 a la 20. ¿Sí? Ahora sí.
Podemos hacer los cálculos. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿Qué piensan ustedes que es lo primero que tenemos que calcular? ¿Cuántos moles reaccionan? Perfecto. Ahí te voy a hacer una corrección. En ningún lado, ¿sí?, de mi enunciado estoy hablando de una reacción. ¿Estamos? Recuerden que una reacción como concepto, ¿sí?, es un proceso, ¿sí?, en el que cambian los enlaces, ¿sí?, en el que se cambian los enlaces o cambia la composición de las sustancias, ¿sí?, de reactivos a productos, ¿sí?, de forma reactivos para producir cierta cantidad de productos. Ahora, yo acá no le estoy diciendo eso. Vos acá tenés una cantidad de ácido hipocloroso en una botella. Entonces, como está en una botella, no reacciona, simplemente está ahí, digamos. Y estás analizando la cantidad de ácido hipocloroso en 40 millones de unidades para practicar. De esa cantidad de ácido hipocloroso, que yo ya sé, gracias a los dos datos que me dan inicialmente, que son 6 molar con 40% de impurezas. Ahora, yo quiero saber qué cantidad inicialmente tengo de ácido hipocloroso puro. ¿Sí? Entonces, lo que primero tengo que hacer es qué cantidad de ácido hipocloroso es puro. Ustedes ya lo dijeron, 60% puro. ¿Sí? Acá hay dos maneras de hacerlo. Una es la que tiene en cuenta el concepto de porcentaje de masa en masa. Recuerden que si yo tengo un % solito, ¿sí?, significa que estoy hablando de un porcentaje masa en masa. ¿Estamos? Es importante que lo tengan en cuenta, digamos. Siempre. Entonces, ¿lo pueden saber con esto? O lo pueden saber con el porcentaje. Por facilidad, lo saber con porcentaje. Pero tengan en cuenta, ¿sí?, que lo van a demostrar, ¿sí?, de una manera de demostrar, ¿sí?, el concepto de pureza es utilizando el 60% masa en masa. ¿Sí? Que es decir, sacando la cantidad que hay en esa molar y después corregirlo con el 100%, con 100, cada 100 gramos de sustancia. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer directamente con el porcentaje de toda la vida. Para simplificar un poco. Tenemos entonces una solución 6 molar. ¿Sí? Que significa que tenemos 6 moles y con un hipocloroso toda la vida. Control B. ¿Sí? Tengo 6 moles de ácido hipocloroso en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Vamos al otro lado. Los 6 moles, ¿sí?, de sustancias en total, ¿sí?, corresponden, vamos a poner sustancias, ¿sí?, al 100%, ¿sí?, de la solución. ¿Sí? Para el 60% de la solución, ¿sí?, X. ¿Sí? En este caso, ahí es el cálculo, ¿cuánto es el 60%? 3,6. Tremendo. ¿Sí? Mol de sustancia. Esto lo tengo que tirar para atrás. Esto lo tirar un cachitito más para adelante. ¿Sí? Y ahí ya sabemos entonces la cantidad de moles de sustancias que equivalen al 60% de la solución. ¿Qué significa esto? Yo sé que el 60% de la solución 6 molar de ácido hipocloroso es pura. Por lo tanto, cuando digo que el 60% de la solución son 3,6 molar de sustancia, es lo mismo que decir 3,6. Esto va para así. 3,6 moles de ácido hipocloroso. Y con este numerito sacamos todo lo demás. ¿Estamos? ¿Alguien me dice cómo saco el número de moléculas que hay en los 3,6 moles de ácido hipocloroso? Con el número de Avogadro. Bien, ¿cómo hago? Sería 1 mol de ácido hipocloroso igual a 6
0,022 a la por 10 a la 23 moléculas Sí. de ácido hipocloroso. Y abajo iría 3,6 moles de ácido hipocloroso X. Bien. ¿Cuánto obtengo? ¿Qué número tengo acá? ¿2,16 por 10 a la 24 puede ser? A ver, te voy a creer. 10, 24, 15. ¿Sí? Moléculas de ácido hipocloroso. Sí, vamos a poner moléculas aquí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa acá? ¿Tengo que hacer algún otro cálculo? Los átomos, ¿Cómo lo hago? multiplicando la cantidad de átomos que hay de cada sustancia por el número de Avogadro, primero. ¿Por el número de Avogadro primero? O sea, para saber cuántos átomos hay en un mol. Claro. Pero eso sería antes de lo que yo estoy haciendo. Porque yo ahora tengo la cantidad, ¿sí?, de moléculas que hay en los 3,6 moles de ácido hipocloroso. Si yo tengo en cuenta que, o sea, tu concepto que está bien, si yo multiplico el número de Avogadro por 3 átomos, que son los que conforman al ácido hipocloroso, ¿sí? Y después digo, un mol son esa cantidad, 3,6 son X, yo puedo multiplicar directamente o también hacer esa multiplicación pero al final de mi cálculo. Ah, O sea, claro. sacar primero la cantidad de moléculas que hay en 3,6 moles de ácido hipocloroso y después multiplicarlo por la cantidad de átomos que conforman esas moléculas. Ah, claro. Es lo mismo. No me di cuenta. Es lo mismo. Está perfecto igual. ¿Sí? Si llegaste al mismo... si llegaste al mismo resultado, que deberías, o sea, está Sí, bien dicho conceptualmente, sí, me dio ¿sí? 6,5 por 10 a la 24. A ver. 6,5 por 10 a la 24, efectivamente. 5, 10 a la 24. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Ya sabemos cuánto es, lo ponemos y listo. ¿Sí? Cantidad de moléculas totales. Bueno, acá también se lo sacamos en un cálculo anterior. ¿Sí? Que era... Dale, por favor. Que es el 2,16 por 10 a la 24 moléculas de ácido hipocloroso. ¿Estamos? Bien. Número de moles de moléculas. Acá, por ejemplo, también te podría ver yo. ¿Sí? ¿Cuánto es acá? Este es re fácil. ¿Sí? Lo sacamos al inicio, 3,6 moles. ¿Sí? Número de moles de átomos de hidrógeno. Acá también. De hecho, fue hasta más simple. Esto estuvo bueno. Porque directamente tenemos por cada molécula, ¿sí? Por cada mol de moléculas de ácido hipocloroso, tengo un mol de moléculas de hidrógeno. O sea, lo sé de la fórmula molecular. Tengo un solo hidrogenito. Por lo tanto, la cuestión se simplifica. Es la misma cantidad. ¿Sí? Si hacen la regla de 3, ya no voy a hacer porque no lo estoy viendo. Repite. Se van a dar cuenta de una. ¿Sí? Así que es 3,6 moles
de átomos de hidrógeno. Y acá dice masa de calcio, y me parece que yo me equivoco. Sí, esto no se borró. Sí, esto no se borró. G. Esto lo había borrado, y se ve que se mantuvo igual. Porque era del ejercicio anterior. O bien, no. ¿Sabes qué quise poner acá? Cloro. ¿Ahí se dio cuenta que quise poner cloro? Dígame que sí, por favor. Sí, yo sí dije del calcio cuando lo leí. No, sí, lo que pasa es que yo la paso muy mal con esta herramienta. Está muy buena, pero la paso muy mal. Entonces, por ahí queda un cloro por ahí escondido, que sí, porque, bueno, en este caso un calcio. Pero bueno, era más el cloro presente. ¿Sí? En los 3,6 moles. Que si lo vemos también se saca fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de cloro que yo tengo en un mol de moléculas de ácido hipocloroso es un mol de moléculas de cloro. Entonces directamente tengo que multiplicar el 3,6 moles, en este caso, después de hacer la conversión, 3,6 moles de cloro, ¿sí? Por la masa molar del cloro, que es el de 5,5 gramos por mol. La masa atómica, la masa molar. ¿Sí? Pero bueno. ¿Alguna duda con este ejercicio? Además del clorocalcio. ¿Sí? ¿No? Ahora llegamos al polémico. Esa me mató, no la entendí. Les cambio una unidad y se mueren. Ya. Acá les puse un dato, ¿sí? Porque resulta que esto se usa mucho más adelante, el milimol. Y también se usa mucho cuando usas poquitas cantidades de una sustancia. Es conocido, se ha usado en ejercicios de química general, yo los he visto, me lo han tomado en el final de mi curso. Entonces, lo que hice fue agarrar y poner lo mismo. ¿Sí? Y les puse la conversión acá. Un mol de cualquier sustancia equivale a 1000 milimoles de sustancia. ¿Sí? O sea, a partir de ahí era una solución 3 molar, de la cual se le toman 3 mililitros, 30 mililitros, y se le comienzan a hacer un montón de conversiones locas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo enterito, cancherito, de una. Vamos a ver. No. Tenemos una presencia por separado. Hacemos una, hacemos para nosotros atrás. Bien. Y lo vamos a agregar otro para hacer un dibujito. En estos ejercicios siempre es bueno hacer un dibujito. ¿Sí? Para saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estos ejercicios, ¿sí?, son los más prácticos de todos. ¿Sí? Ustedes van a hacer esto 4.000 millones de veces por 4 millones de veces más. ¿Sí? Porque se basa en el concepto de trasvase de sustancias para preparar solución. ¿Digo? Entonces, esto lo van a hacer 1.000 millones de veces, sobre todo estos cálculos. Así que, practíquenlos. ¿Sí? Yo acá tengo un tarrito. ¿Sí? Mírenlo con cariño y piensen que es una botella. ¿Sí? Hacemos un aerosol, no importa. ¿Sí? Piensen que es una botella. ¿Sí? Con una solución. Ya hago la conversión de una. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos a ver. 3 milimoles. ¿Sí? O sea, 3.000 milimoles. ¿Y que vayan a qué? 1.000 milimoles. ¿Sí? Equivalen a un mol, ambos, de
sustancia. No. Entonces, 3.000 milimoles equivalen a 3 moles de sustancia. ¿De acuerdo? De acá sacamos entonces la concentración molar inicial, ¿sí? En mi tarrita. ¿Qué son? ¿Cómo? 3 molares. Entonces, mi concentración inicial es 3 molar de, no me acuerdo qué sustancia era, ácido yoico. H y yodo valencia 5 o 3. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahí tengo un dato. Después el ejercicio me dice, yo tomé 30 mililitros, ¿sí?, de esa solución madre y la coloqué en un matraz llevándolo a 500 mililitros por agua destilada, ¿sí? Es decir, un matraz, ustedes por ahí no vieron nunca en su vida, las personas que se enteran en el caso, capaz que sí. El primer matraz es un material de vidrio, ¿sí?, volumétrico, que se utiliza para preparar soluciones con una exactitud muy alta, ¿sí? Una precisión de exactitud muy alta. Tienen un solo aforo, vienen por volumen, eso lo van a tener que cuenta. Pero la cuestión es que se ve más o menos así. Como bien con un volumen, le decimos 500 mililitros. Es decir, ¿sí? Es decir, yo tomé 30 mililitros, ¿sí?, de ácido iódico, ¿sí?, de una solución de ácido iódico 3 molar, ¿sí?, tomé 30 mililitros, se los puse a mi matraz y luego le agregué 500 mililitros de agua destilada. Cuando yo digo 500 mililitros de agua destilada, le estoy agregando 500 mililitros de solvente. ¿Estamos? Si le estoy agregando 500 mililitros de solvente, lo que estoy haciendo es preparando otra dilución, o sea, otra solución. El procedimiento se llama dilución. ¿Sí? Dilución. Estoy bajando la concentración de mi solución agregando solvente. ¿Por qué estoy bajando la concentración de mi solución agregando solvente? Pues porque yo tomé una cantidad de moles, ¿sí?, implícita en los 30 mililitros, ¿sí?, de solución 3 molar, y a esa cantidad de moles le agregué una cantidad de solvente para llegar a un volumen. Por lo tanto, la concentración que yo tenga en este matraz, en este recipiente, dicho de otra manera, no es igual a la concentración que yo tengo en este tarrita. ¿Se entiende? Como no es igual, ¿sí?, como no es igual, tenemos que corregir concentración, ¿sí? Por eso, por ahí, eso es lo que pierde un poco a las demás personas, ¿sí? Entonces después nos pide que expresemos concentración masa, volumen y molar de la solución que preparé nueva. Sacando, o sea, teniendo en cuenta ya estos datos, ya puedo hacerlo, digamos. ¿Sí? Esto ocurre de esta manera. Ok. Ocurre así. Primero tengo que saber la cantidad de moles de ácido iódico que yo tengo en los 30 mililitros que transvasé, ¿sí?, de ácido iódico en mi solución. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular esto.
¿Y cómo lo hago? Bien. 3 moles de HIO3, ¿sí? De ácido hídrico. Y voy a copiar esto. Bien. ¿Sí? Hay en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Expresión de molaridad. En 30 mililitros, ¿sí? ¿Sí? Sí, en 30 mililitros, X. ¿Sí? ¿Sí? De solución. De ácido hídrico. ¿Cuánto tengo ahí? $0,09. 0,09 moles de ácido iódico. Acá estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, después lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora, yo sé que estos 0,09 moles de ácido iódico los tomé de este tarrito y me lo llevé a este otro tarrito, que sería el metasaforado. ¿Sí? Yo sé entonces cuánto es el implícito de 30 mililitros que saqué de acá, ¿sí? Que vino para acá. Si yo lo pongo en datos, acá digo que tengo 0,09 moles de ácido iódico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los 500 mililitros, ¿sí? Que yo tenga, ¿sí? De ácido iódico, ¿sí? En este matraz, como solamente lo único que hice fue agregar la agua destilada, ¿sí? En los 500 mililitros que yo tengo en este matraz, después de agregar agua destilada, hay 0,09 moles de ácido iódico. ¿Se entiende? Es básicamente ese concepto. Es como, no sé, mover una pelota de una esquina de una mesa a la otra esquina de la otra mesa y romper la mesa. ¿Me explico? Una cosa así. ¿Se entendió este concepto? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Por qué da lo mismo en 500 mililitros? Porque lo único que hice fue agregarle solvente. ¿Se Ah, entiende? sí. O sea, ¿cuál es la fórmula, ¿sí? Que se usa para sacar la cantidad en gramos de solución que yo tengo total? ¿Sí? Hay una formulita. Gramos de solvente, ¿sí? Gramos de solvente más gramos de solutón, que me da gramos de solución. ¿Sí? Esto es la ecuación general de soluciones. ¿Estamos? Acá, implícitamente, tengo los gramos de ácido iódico que tengo. Y lo único que hice fue agregarle un volumen, ¿sí? De solvente, que también implícitamente, la densidad del agua es 1, es gramos de solvente. Por lo tanto, en total tengo también gramos de solución. ¿Sí? Pero como el volumen, ¿sí? Está dado en este caso, ¿sí? Por el volumen de solvente que yo agregue, directamente puedo tomar el volumen de solución de los 500 mililitros. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, ya puedo sacar la molaridad, ¿sí? La molaridad nueva, o la molaridad que tengo en este matraz, ¿sí? De la solución resultante de la dilución de una solución 3 molar de ácido iódico. Digamos. Si nos vamos hacia el otro lado, específicamente. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Ya tengo entonces que hay 0,09, ¿sí? Moles. Oh, por favor. Un segundito. ¿Sí? Sí, 0,09 moles de ácido iódico, y vamos a ponerlo así, muy muero, en 500 mililitros de solución.
De vuelta, en mi tarrito. ¿Sí? En mi matraz. ¿Sí? En 1000 mililitros. X. ¿Y cuánto será? 0,18. 18 moles de ácido iódico. Entonces ahí yo tengo la molaridad de ácido iódico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son moles por litro de solución. Por lo tanto, creo que estamos en el caso. Sería 0,18. ¿Estamos? Bien. Después me perdía el porcentaje de masa en masa y masa volumen. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene idea? De acá ya se tranquiliza bastante el cálculo. Aquí imagino que ya están la mayoría un poco más en órbita. Sabiendo entonces la molaridad, ¿sí?, de mi solución resultante, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Para sacar, por ejemplo, porcentaje masa-volumen. Primero, ¿Qué es el que sigue? ¿Qué puedo sacar? sacar Sí. cuánto hay en 100 mililitros y después pasar a gramos. Bien. Entonces, ¿cómo sería? 0,18 moles ahí en 1000 mililitros. Bien. Tendría que haber puesto. Sí, es una. Bien. Y en ¿Después? 100 mililitros, X. Ok. ¿Cuánto sería eso? 0,018. ¿Sí? Moles de ácido iódico. ¿Sí? ¿Después qué hago? Y eso ahora hay que pasarlo a gramos. Bien. ¿Cuánto pesa el ácido iódico? 176 tienen un mol. Bien. Entonces, 0,018, ahí saco el cálculo. bien. A ver. 3000,168. Está multiplicando por un número decimal. Ah, ¿Sí? 3,16. 3,6. 16. 16. 3,16 gramos. ¿Sí? ¿Sí comprendemos? Efectivamente. Ajá. 3,17. Y me parece que ya sé por qué. Punto 0,17. Dame un segundo. Por 176. No. Acuérdense siempre, ¿sí? Acuérdense siempre, a vos te dio, con todos los decimales, 3,168, más o menos. Sí. Bien. Siempre que vos tengas, ¿sí?, que quitar decimales, ¿sí?, hay dos métodos, el redondeo y el truncado. La forma que genera menos errores es el redondeo. Dicho de otra manera, siempre, ¿sí?, que saques decimales, ¿sí?, de un resultado, redondear. El método de redondeo es desde 5, teniendo en cuenta 5 para arriba, es decir, si el decimal siguiente es 5 o más de 5, Sí. se redondea para arriba, se redondea hacia 1 más. Si el decimal es menor a 5, se redondea igual. ¿Me entendés? Sí, sí. En este caso,
tengo 3,168. El último decimal es 8. ¿Sí? Y yo tengo que redondear a 2 decimales. Entonces, como el siguiente decimal es 8, tengo que redondearlo a 1 más. Ok. ¿Ok? Sí. Es importante. Porque eso después, si vos truncas en varios cálculos, ¿sí? Que vas a hacer, o sea, que vas a tener que redondear mucho, ¿sí? Lo que vas a hacer es llegar a un número completamente diferente al que tenga el profesor. ¿Sí? Dale. Y o sea, y en términos prácticos vas a tener un error grandísimo. Entonces, te lo van a marcar como mal, digamos. Así que tened en cuenta. Bueno, dale. Bien. Ya tenemos entonces el porcentaje de masa volumen. ¿Sí? Vamos a seguir anotando acá abajo. Porcentaje, masa, volumen, igual a 3,17 gramos sobre 100 mililitros. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay dos formas. Si me dicen dividiéndolo por la densidad, me voy a morir. Silencio. Nada. ¿Alguien pensó, cómo sacan porcentaje masa en masa a partir del porcentaje masa-volumen? Dividiéndolo por la densidad. Se suicida. No. No. A ver, eso tiene un porqué. ¿Sí? O sea, si vos decís dividiéndolo por la densidad, no entendés de dónde sale ese concepto. Vamos a hacerlo con el concepto de... ¿Sí? Cuando yo digo porcentaje masa en masa, porcentaje masa volumen, dividiéndolo por densidad, estoy haciendo este cálculo. Sabemos que 3,17 gramos de ácido iódico hay en, ya van a ver por qué pongo esto, en 100 mililitros de solución. Esto es la expresión de porcentaje de masa-volumen, ¿estamos de acuerdo? Con el porcentaje de masa-volumen de mi solución. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Bien. Hay algo que se llama factores de conversión. Sí. Sí, los factores de... sí. Viste otra cosa. Los factores de conversión nos demuestran, nos explican de dónde salen las cosas. Es lindo que lo hagan alguna vez para que se entienda, digamos, algunos conceptos que no se entienden. Las masas y las unidades se cancelan de alguna manera. Además, también les sirve a ustedes para saber si se equivocaron o no en algún momento. ¿Sí? Aunque claro, hemos todo con regla de 3, porque seguro de que el 90% de las personas que están acá laburan con regla de 3. Pero esto es bueno también hacerlo. ¿Sí? Aunque sea un par de veces. Además, sirve un montón después en física, tenés 40.000 millones de unidades y llorás porque no se me puede usar. Entonces, en este caso, la densidad, ¿sí? Que se dio como dato, 4,62 gramos por mililitro. ¿Sí? Es decir, 4,62 gramos de solución, ¿sí? Mentira, 4,62. Sí, perdón. 4,62 gramos de solución, ¿sí? Equivalen a 1 mililitro de solución. Si yo ordeno esa densidad, de hecho la voy a traer en mi factor de corrección, ¿para qué? Para que se me eliminen las unidades. Esto es densidad. ¿Sí? Lo que puedo hacer entonces es cancelar volumen. Sabemos que centímetro cúbico equivale a mililitro. Entonces, 1 mililitro, ¿sí? Sobre 4,62
gramos de solución ambos. ¿Se entiende? Y esto es rotulado también. No tenemos que poner solamente las unidades, sino tenemos que saber las unidades de quién. ¿Sí? Hacemos la división. Estos son fracciones, obviamente, ¿no? Y sabemos que esto es igual, ¿sí?, a la formulita porcentaje masa volumen, ¿sí? Voy a poner dividido, ¿sí?, densidad. ¿Estamos? ¿Y qué pasa acá? Mililitros de solución se cancela con mililitros de solución. Y si yo divido, si yo divido 3,17 divido 4,62, ¿sí?, la expresión 100, en este caso gramos, ¿sí?, queda abajo. ¿Me explico? Porque solamente dividí el 3,17 por 4,62. A esto le dejo igual. Matemáticamente no. Entonces, si yo me vengo por G. Si yo me vengo, ¿sí?, ¿cuánto me da esto? Al resultado. 6,87. 6,87. ¿Sí? Veamos. Le hice caso muy bien esta vez. Sí, en este caso, te queda gramos abajo. ¿Sí? Como tiene que ser. En porcentaje más de masa. ¿Se entendió? De acá sale el porcentaje de masa volumen dividido densidad. Y también de acá, si ustedes agarran y toman el porcentaje de masa en masa y hacen la misma conversión con el concepto que les acabo de explicar, van a llegar de vuelta al porcentaje de masa volumen cancelando unidades. Entonces se aseguran de que no se equivocaron. ¿Estamos? Y esto se puede hacer con un montón de cosas. Todas estas reglas 3, todas se pudieron haber acomodado en un solo factor de conversión, haberse hecho en un solo cálculo, tener la menor cantidad de error posible y todas las unidades correctas, si lo hice bien. ¿Se entiende? Es muy útil cuando le agarras la mano. Es difícil agarrarle la mano, pero es muy útil. ¿Sí? Muy útil. Bueno, hasta acá llegamos al final. Tengo ¿Sí? una duda. Sí. ¿Cómo llegó al 3,87? O sea, ¿qué cálculo? 3,87. ¿Al 3,87? Formulita, porcentaje de masa sobre volumen sobre densidad. ¿Sí? O con el factor de conversión. ¿Sí? Recuerda que el porcentaje de masa volumen sobre densidad, como fórmula general, siempre te da porcentaje de masa en masa. Como también porcentaje de masa en masa por densidad te da porcentaje de masa volumen. El por qué lo expliqué con factores de conversión recién. Digamos. También lo puedes hacer con reglitas de 3, digamos. ¿Sí? También se puede hacer. Se va a hacer más. No, se va a hacer. Che, acá hay un error. Decir que verifique. Esto no es 3,87. Esto acá es 0,69. Este se lo verifica. 3,17 dividido 4,62 da 3,17. 0,69. Perdón.
Para la persona que me dijo el 3,87. ¿Capaz que no? No sé cómo se hace. ¿Alguna duda? ¿Con este ejercicio? Que me dijeron que tenía muchos problemas. Ay, no estoy viendo el chat, Entiendan que yo el chat no lo puedo ver si estoy en... Con regla de 3. Bueno. Con regla de 3 queda de esta manera. Digamos. ¿Sí? Cuando yo analizo con densidad, ¿sí? Estoy hablando siempre de soluciones. ¿Estamos? Entonces, acá tengo que hacer dos, regla de 3. Tiene que ser acá abajito rapidito. ¿Sí? Yo sé que por cada 100 mililitros, ¿sí? Esto le tengo que hacer, perdón. Yo sé que por cada mililitro, ¿sí? De solución, ¿sí? Yo tengo 4,62 gramos de solución. ¿Sí? Es decir, que en 100 mililitros de solución, ¿sí? Yo tengo 462 gramos de solución. Es decir, que tengo 3,17 gramos de HiO3, ¿sí? O sea, de ácido iónico, ¿sí? En 462 gramos de solución. Y esto tiene que estar adelante. En los 100 gramos, acá. ¿Solución? X. Igual. Y debería dar el mismo resultado. Efectivamente, da el mismo resultado. Lo estaba verificando por las dos. Hace mucho que no se hace. Veamos de esto. Y ¿Hola? Bueno, lo acabaron de ver. Se fue. Murió. Qué onda. A ver, escribir de vuelta. Pero se sentía más o menos con regla de 3. Aunque se borraron un segundo. Un minuto. Que se me salió el... Hola de vuelta. Tiene dos lados, por eso me siguieron escuchando, pero perdí el chat acá. Así que lo voy a ver acá. Un ratito, denme. Solvillo. Y miro bien a ver si la persona me lo preguntó. Buenísimo, buenísimo. De vuelta, pronto se salió al toque. ¿Alguna otra pregunta con relación a eso? Después hay un montón de conceptos teóricos, digamos. A ver, si nos ponemos a ver los conceptos teóricos, si quieren verlos, los vemos. Sin alguna pregunta con alguna de esas. Pero lo más importante me parece que eran los otros ejercicios, digamos. Estuvieron complejitos, pero fui hasta peores. Así que fuimos benévolos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere que haga algo de vuelta? De que se me haya borrado o lo que sea. ¿Alguien? Voy a volver a compartir pantalla. Acá las pizarras estas
yo en el chat al inicio, ¿sí? Dice que compartí un archivo Jam con esta reunión. Si ustedes aprietan ese link, creo que por default me va a pedir autorización, yo estoy atento, ¿sí? Y ustedes pueden entrar a ese Jam, ¿sí? O sea, a esa pizarra, digamos, y ver lo que escribí acá, digamos. ¿Se entiende? O sea, voy a volver a mandar el link.